Hoy quisiera compartirles el tema cómo amonestar a tu esposo. El amor a nuestros esposos se debe manifestar en esta área de amonestarlo si vemos que tiene un patrón de pecado. Esto es extremadamente importante. Al amonestar debemos estar seguras de que estamos lidiando con un pecado y no simplemente con un asunto de preferencia. Pero antes de entrar en ese tema, quería hablarles del respeto. El mandato del Señor a respetar a nuestros esposos es más importante que aquello que pueda estar viendo en Él y que necesita ser cambiado. Lamentablemente es muy fácil ver lo malo en nuestro esposo y al mismo tiempo dirigirnos a Él de manera irrespetuosa. En su carta a los Efesios, Pablo dice que la mujer debe respetar a su marido. Esto quiere decir, en una forma práctica, que lo tomes en cuenta, que lo atiendas, que lo honres, que lo prefieras, que lo estimes, que le muestres preferencia, que lo alabes, lo ames y lo admires. Todo eso incluye el respeto. En el libro La esposa virtuosa, la autora nos dice que las mujeres creemos que nuestros esposos son casas viejas que hay que remodelar. No los apreciamos como son, sino que pensamos cómo van a quedar después que los remodelemos. ¡Qué perspectiva tan distorsionada de nuestro papel como esposas! Gracias al Señor que Él pensó al revés. Nos amó tal como somos y es paciente con nuestras faltas. Leí un libro recién casada donde fue la primera vez que vi el concepto de que la mujer tiende a querer ser el Espíritu Santo del hombre. Y si fuera así, olvidamos que el Espíritu Santo hace otras cosas, además de redarguir de pecado, nos recuerda todas las cosas, nos ilumina, nos consuela, advierte, nos da certeza de que somos hijos amados de Dios, coherederos de la gracia. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones, pero parece que nosotras solo recordamos la función de redarguir de pecado cuando queremos actuar como si fuéramos su Espíritu Santo. ¿Por qué queremos producir cambio en nuestros esposos? ¿Porque sus hábitos nos irritan? ¿Porque nos sentimos más santas que Él? ¿O para el beneficio de Él? Eso es una excusa porque decimos, bueno, por ejemplo, si él está sobrepeso, hay que ayudarlo. O también, ¿qué dirán los hermanos de la iglesia? Pero si nos empeñamos en hacerlos cambiar, tendremos como resultado, por un lado, tensión en la relación matrimonial. En el hogar se puede sentir ese ambiente de frialdad. Él puede percibir un espíritu hipercrítico que quiere reformarlo a toda costa. Por otro lado, y peor aún, puedes minar la relación de amor entre ustedes. El esposo siente que estás en su contra, que no lo admiras ni respetas, no lo aceptas como él es, lo cual puede producir desaliento, ira y muy tristemente y sin quererlo, nos convertimos en un obstáculo para la obra de Dios en él. Es por eso que el Evangelio debe estar muy claro en nuestras mentes. Tenemos que entender que somos personas pecadoras necesitadas urgentemente del perdón de Cristo, lo mismo que nuestro esposo. Podemos hablarle con mansedumbre y reverencia, sabiendo que nosotras somos pecadoras, perdonadas y que a veces la reacción por sus faltas y pecados son mucho peor que el pecado de nuestro esposo. La maravillosa gracia y misericordia de Dios es la base de nuestra aceptación. El mismo Jesús nos alerta que debemos quitar la viga de nuestro propio ojo. Él nos conoce y sabe de qué estamos hechos. Estamos tan ocupadas en las faltas de nuestros esposos que no vemos las nuestras. Muchas veces el deseo de cambiar a nuestros esposos surge de motivos egoístas. Nuestra atención está dedicada a nosotras mismas. Queremos que cambie para adecuarse a nosotras. Queridas hermanas, el Señor nos dice en su palabra cómo Él quiere que tratemos a los demás. Cuánto más a nuestro esposo. Con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Como dice Pablo en el capítulo 2 de su carta a los Filipenses. Bueno, no quiero dejarlas con esa sensación de culpabilidad, sino con sugerencias prácticas de cómo hacer las cosas de manera más piadosa. Por un lado, cuando veas la necesidad de amonestar a tu esposo, primero haz una lista de cualidades positivas que tiene tu marido.
En segundo lugar, cultiva el dar gracias a Dios por tu esposo. Y luego díselo a él. Y muy importante, pide perdón a Dios primeramente y luego a él humildemente, de manera específica. Sí, hermanas, es difícil reconocer nuestros pecados. A mí todavía me cuesta y tengo casi 40 años de casada. Es una lucha con nuestro orgullo. Pero recuerda que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que el Señor es bueno y perdonador. Eso es parte de su carácter. Gloria a Dios por eso. Por medio de su Espíritu nos capacita para esta lucha con el pecado. En cuarto lugar, habla con Él en el momento oportuno, respetuosamente y en privado. Toma en cuenta su estado de ánimo para entonces poder decirle que ha habido un patrón de conducta hacia ti o hacia tus hijos, tal vez en la iglesia o en su predicación, depende el caso. Por otro lado, hay una parte muy importante que es: no encubras nunca el pecado de tu esposo. Sabemos que en Proverbio habla de no encubrir el pecado. Este es un tema doloroso, toca nuestras fibras más íntimas, pues cuando nuestros esposos están hasta el punto de pecado que se autodescalifican, nuestras vidas también van a cambiar. Tememos al divorcio, no queremos que nuestros niños sufran, tememos a la vergüenza, a las críticas de la gente, pero a quien tenemos que temer es al Señor, quien es santo, y Él nos dice: sed santos como yo soy santo. Cuando leemos libros como Levítico, podemos ver la importancia que el Señor da a la santidad para que haya todo un libro exponiendo detalle por detalle la forma en que se trataba el pecado. El animal que se iba a sacrificar debería ser sin defecto. Esto lo repite una y otra vez. Lo mismo que repite que el sacrificio se haría delante de Jehová una y otra vez. Lo que me recuerda que nosotros vivimos también delante de Dios en su presencia y que Él mora en nosotros, y cuando pecamos también lo hacemos delante de Él, lamentablemente. Así es como cuando nos arrepentimos, Él también nos está viendo. Veamos este texto de Levítico 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y traerá a Jehová una hembra de los rebaños, una cordera o cabra como la ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 palominos, y si no tuviere suficiente, traerá la 10ª parte de una efa de flor de harina. Según los recursos de la persona sería su ofrenda, pero no debía pasarse por alto la confesión. Hasta cuando se peca por ignorancia, debía confesar. Ahí podemos ver una vez más que el Señor aborrece el pecado y la necesidad de ser confesado. Oigan lo que dice Levítico 9:6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. El tema de la lepra, símbolo del pecado en la Biblia, se le dedica muchísima atención de manera especial en este libro de la Escritura. Cuando Aarón ponía sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, debía confesar sobre él las iniquidades de los hijos de Israel. Ya no lo hacemos así, pues Cristo es nuestro Cordero perfecto, que con su muerte quita y limpia nuestros pecados. Vemos otra vez el porqué de todos estos sacrificios. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Como ayuda idónea, debemos decirle a nuestros esposos con respeto y en privacidad, repito, cuando algo está mal o cuando hay algo que puede mejorarse. La esposa del pastor no debe ser una mujer que a todo dice que sí. Dios te ha dado una mente informada con la palabra de Dios para analizar y razonar. Hay situaciones en las que tendremos que hablar, pero siempre escogiendo el momento oportuno, que no sea acabado de predicar o cuando sabes que se ha tenido muchísimos problemas. Por otra parte, observa si lo que le estás señalando es algo que tu esposo hizo en un momento dado o es un patrón de conducta que debe ser corregido. Y de la misma manera, ten en cuenta que hay cosas que a ti no te gustan.
Debemos tener cuidado de no querer moldear a nuestros esposos a nuestro gusto ni tratar de ser su Espíritu Santo. Ahora, nota que aquí estamos hablando de ser críticas de manera constructiva. El hipercriticismo es una tentación con la cual debemos luchar todo el tiempo, pues podemos desanimar o exasperar a nuestros esposos. Aparte de que si todos los días tenemos algo que señalarle, es posible que cuando haya algo verdaderamente importante, ya tendremos su oído indispuesto para escucharnos sin perjuicio. Queridas hermanas, encubrir el pecado de tu esposo no es amarlo bíblicamente. Me refiero a encubrir un patrón de comportamiento pecaminoso en vez de amonestarlo y dar los pasos que sean necesarios para tratar adecuadamente con ese pecado. Tristemente se ha presentado el caso de pastores a los cuales Dios sacó a la luz pecados escandalosos, cuyas esposas estuvieron encubriendo por años. 1 Timoteo 5:24. ¿Cómo esperar la bendición de Dios en una situación así? Cuando una esposa hace eso, está consintiendo con lo que su esposo está haciendo. Se está haciendo partícipe de su pecado, ya sea pecando de ira, lujuria, juegos de azar o robando fondos de la iglesia. Debemos ser santos como Dios es santo. Dice Spurgeon: todo pecado sin confesar es una semilla que producirá cosecha multiplicada. Debemos amonestarlo siguiendo el patrón de Mateo 18 si es necesario. Habla con otro pastor maduro que pueda ser de ayuda para manejar el caso. Busca consejería apropiada. En el consejo está la sabiduría. Una de las cosas que los pastores de nuestra iglesia nos dicen a nosotras, sus esposas, es que podemos y debemos llamar a cualquiera de los otros pastores de nuestra iglesia si vemos a nuestros esposos siguiendo un patrón de comportamiento que puede ser dañino para él o su ministerio. Y esto cuando ya hemos hablado con él y el patrón continúa. Ellos saben que hay pecados que pueden terminar sacándolos del ministerio. Así que, hermana, si estás en esta situación, yo te animo a que tú pongas tu carga sobre el Señor, a que confíes en sus promesas. Y una de ellas es que Dios bendice la obediencia. El Señor está en control, Él sabe todas las cosas. Pon tu confianza en Cristo. Que el Señor te bendiga en gran manera.